La cercanía entre ciencia y religión, incompatibles o complementarias. Por siglos, la ciencia y la religión han sido vistas como opuestas. Una busca respuestas en la razón, la otra en la fe. Pero, ¿es realmente así? Hoy veremos cómo estas dos formas de entender el mundo han coexistido, influido y, en ocasiones, complementado. La cercanía entre ciencia y religión. Breve resumen de casos históricos de tensión. El juicio de Galileo Galilei. En el siglo XVII, Galileo fue condenado por la Iglesia Católica debido a su defensa del heliocentrismo, una teoría que desafiaba las enseñanzas tradicionales sobre el lugar de la Tierra en el universo. El debate sobre la evolución de Darwin. En el siglo XIX, la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin provocó intensos debates, ya que contrastaba con la interpretación literal de la creación en la Biblia. Estos eventos han perpetuado la idea de una lucha entre ciencia y religión. ¿Pero es una lucha inevitable? El conflicto percibido. Aunque la narrativa popular ha presentado a la ciencia y la religión como fuerzas opuestas, esta percepción de conflicto es, en gran parte, una simplificación. Muchos historiadores y estudiosos argumentan que las tensiones entre estas dos formas de conocimiento a menudo surgen más de diferencias culturales, políticas o de interpretación que de una incompatibilidad fundamental. Por ejemplo, instituciones religiosas han sido durante siglos mecenas de la ciencia, fundando universidades y financiando investigaciones. La historia es más compleja de lo que parece. Figuras que unieron ciencia y fe. Isaac Newton. Isaac Newton, considerado uno de los mayores genios de la historia, no solo dedicó su vida a la ciencia, sino también a la teología. Creía firmemente que el universo, con todas sus leyes naturales, era obra de un diseñador divino. En su obra Principia Mathematica, Newton argumentó que las leyes del movimiento y la gravitación eran una forma de revelar la gloria de Dios. Georges Lemaitre, sacerdote católico y creador de la teoría del Big Bang. Georges Lemaitre fue un astrónomo y sacerdote católico belga que revolucionó nuestra comprensión del origen del universo. En 1927 propuso por primera vez que el universo se estaba expandiendo, basándose en observaciones astronómicas y las ecuaciones de Einstein. Lemaitre mantenía que no había contradicción entre su fe religiosa y sus descubrimientos científicos, afirmando que la ciencia exploraba el cómo del universo, mientras que la religión se enfocaba en el por qué. Frase destacada de Lemaitre: el Big Bang no contradice a Dios, más bien lo glorifica. Científicos contemporáneos creyentes como Francis Collins, Proyecto Genoma Humano. Francis Collins, director del Proyecto Genoma Humano, lideró una de las iniciativas más ambiciosas de la ciencia moderna: mapear todo el ADN humano. Su trabajo ha transformado nuestra comprensión de la genética y las enfermedades, pero también es conocido por su profunda fe cristiana. Collins ha escrito extensamente sobre la compatibilidad entre la ciencia y la religión, destacando que el descubrimiento de los códigos de la vida puede ser visto como una expresión de la obra de Dios. Frase destacada de Collins: el ADN es el lenguaje en el que Dios escribió la vida. Perspectivas comunes. Principales preguntas compartidas. ¿De dónde venimos? Esta pregunta ha sido abordada tanto por la ciencia como por la religión desde perspectivas complementarias. Mientras la ciencia busca rastrear el origen del universo a través de teorías como el Big Bang y la evolución, la religión reflexiona sobre el acto creativo de un ser divino. Juntas, ofrecen una imagen rica y profunda de nuestro pasado. ¿Por qué existe el universo? La cuestión del propósito del universo es una encrucijada entre la filosofía, la religión y la ciencia. Mientras los científicos exploran las leyes que gobiernan el cosmos,
La religión ofrece interpretaciones espirituales sobre el significado de nuestra existencia. Algunas de las mentes más brillantes encuentran espacio para ambas perspectivas. Grandes pensadores como Albert Einstein, aunque no religioso en el sentido tradicional, hablaban de un sentimiento de lo místico al describir el orden del universo. Él creía que la comprensión profunda de las leyes naturales nos acercaba a algo trascendental. Otros, como el matemático Blaise Pascal, combinaban la investigación científica con reflexiones teológicas, argumentando que la razón y la fe son dos caras de una misma moneda. Hoy en día, figuras como el astrofísico Neil deGrasse Tyson también invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia y el asombro ante el cosmos pueden coexistir con preguntas espirituales. Reflexiones actuales y el futuro. Discusión sobre cómo ciencia y religión trabajan juntas en temas como la ética en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial plantea preguntas éticas complejas, como el impacto de las decisiones algorítmicas en la sociedad, la privacidad y los derechos humanos. La religión puede aportar una perspectiva moral y humanista, guiando la creación de tecnologías que respeten la dignidad humana. Por otro lado, la ciencia proporciona las herramientas para desarrollar sistemas justos y transparentes. Este diálogo se ha hecho evidente en conferencias internacionales donde expertos en ética, religiosos y tecnólogos se reúnen para discutir los límites y responsabilidades en el uso de la IA. La preservación del medio ambiente. Tanto la ciencia como la religión reconocen la importancia de proteger el planeta. La ciencia nos ayuda a entender el impacto del cambio climático y las mejores prácticas para reducir el daño ambiental, mientras que la religión inspira un sentido de responsabilidad moral hacia la creación. La humanidad se beneficia cuando la fe y la razón se unen para enfrentar los grandes desafíos. Concluyendo, aunque sus enfoques son distintos, ciencia y religión no tienen que ser opuestas. Al contrario, juntas pueden enriquecer nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. En el vasto misterio del universo hay espacio para la fe, la ciencia y todo lo que las conecta. ¿Y tú qué opinas? ¿Es posible unir estas dos perspectivas? Comparte tus pensamientos en los comentarios.